Resumen del libro de la vida, la autobiografía espiritual de Santa Teresa de Ávila. En la ciudad de Ávila, rodeada de murallas de piedra y de un ambiente profundamente religioso, nació Teresa de Cepeda y Ahumada, una niña de imaginación intensa y sensibilidad extraordinaria. Desde pequeña escuchó relatos de santos, mártires y hombres que habían entregado la vida por Dios. Aquellas historias marcaron su corazón de una manera tan profunda que comenzó a mirar el mundo como un lugar pasajero, una estación breve antes de la eternidad. Teresa recuerda en su obra que su madre era una mujer piadosa y dulce, inclinada a la oración y a las lecturas religiosas. Su padre, Alonso Sánchez de Cepeda, era severo, honorable y amante de la verdad. La niña creció entre libros de devoción y ejemplos de disciplina moral. Muy temprano desarrolló una fuerte inclinación hacia lo espiritual. Junto a su hermano Rodrigo soñaba con alcanzar la gloria de los santos. Ambos niños, impulsados por el fervor infantil, intentaron escapar de casa para ir a tierra de moros y morir mártires. Creían que el sacrificio inmediato les abriría las puertas del cielo. Apenas habían recorrido cierta distancia cuando un familiar los encontró y los llevó de regreso. Teresa narra este episodio con ternura y asombro, viendo en él la inocencia de una fe todavía inmadura, aunque auténtica. Al no poder convertirse en mártires, decidieron construir pequeñas ermitas con piedras en el huerto familiar. Allí pasaban horas imaginando vidas de penitencia y oración. Teresa comenzó entonces a comprender que la búsqueda de Dios podía vivirse también en el silencio cotidiano. La muerte de su madre cambió profundamente su vida. Teresa quedó herida por el dolor y sintió que el mundo se volvía inseguro. En medio de aquella tristeza acudió a la Virgen María y le pidió que se convirtiera en su madre espiritual. Ese momento quedó grabado en su memoria como uno de los actos más sinceros de su infancia. Con el paso de los años, Teresa comenzó a interesarse también por las conversaciones sociales, la apariencia y las amistades. Le agradaba agradar a los demás y disfrutaba escuchar historias de caballerías. Reconoce con honestidad que empezó a distraerse de la vida espiritual. Aunque seguía creyendo en Dios, el entusiasmo fervoroso de la niñez comenzó a mezclarse con deseos mundanos. Su padre observó ciertos cambios y decidió enviarla al monasterio de Santa María de Gracia para recibir educación. Allí convivió con religiosas agustinas que influyeron poderosamente en ella. Una monja llamada María Briceño despertó nuevamente en Teresa el deseo de entregarse a Dios. Las conversaciones sobre la eternidad, el alma y la salvación removieron en ella emociones que parecían dormidas. Teresa comenzó a debatirse entre dos caminos, la vida mundana o la vida religiosa. No sentía todavía un amor perfecto por la vocación monástica, aunque comprendía que aquel sendero podía acercarla a la salvación. La lucha interior se volvió intensa. Deseaba conservar ciertas comodidades y afectos humanos, aunque al mismo tiempo temía alejarse de Dios. Finalmente tomó la decisión de entrar al convento de la Encarnación en Ávila. La separación de su padre fue dolorosa. Teresa describe aquel instante como uno de los más difíciles de su juventud. Sentía que arrancaban su corazón de la vida familiar. Aún así, cruzó las puertas del convento convencida de que estaba obedeciendo un llamado superior. Dentro del monasterio descubrió una realidad distinta a la que había imaginado. Existía devoción, aunque también conversaciones, visitas y distracciones frecuentes. Teresa intentó adaptarse a esa nueva vida mientras seguía luchando contra sus inclinaciones humanas. Su alma avanzaba lentamente, entre fervores y caídas, dudas y deseos de perfección. En estos primeros pasajes del libro, Teresa escribe con absoluta sinceridad. No intenta presentarse como santa desde el principio. Reconoce errores, vanidades y debilidades. Esa honestidad convierte su relato en un testimonio profundamente humano. La futura reformadora aparece primero como una muchacha sensible, insegura y apasionada, que busca comprender cuál es el verdadero sentido de su existencia. El comienzo de su vida espiritual no surge de visiones extraordinarias,
sino de una lucha constante entre el deseo del mundo y la llamada de Dios. Allí nace el corazón de toda la obra, el combate interior de un alma que intenta encontrar la verdad. La entrada de Teresa al convento no significó una paz inmediata. Apenas iniciada su vida religiosa comenzaron nuevas pruebas. La joven monja seguía dividida entre el deseo sincero de servir a Dios y las distracciones que encontraba dentro del monasterio. Aunque cumplía con sus deberes religiosos, sentía que su alma todavía no estaba completamente entregada. Poco tiempo después enfermó gravemente. Su salud comenzó a deteriorarse de manera alarmante. Los dolores físicos eran intensos y prolongados. Teresa relata que sufrió desmayos, parálisis y episodios de debilidad extrema que desconcertaban a quienes la rodeaban. Su padre decidió sacarla temporalmente del convento para buscar remedios y tratamientos. Durante ese periodo conoció a personas espirituales que influyeron profundamente en su formación interior. Entre ellas destacó un hombre piadoso que le enseñó el valor de la oración mental. Hasta entonces Teresa practicaba principalmente oraciones vocales y actos externos de devoción. Gracias a esas enseñanzas descubrió la importancia del recogimiento interior y del diálogo íntimo con Dios. Aquella práctica le resultó difícil al principio. Su mente se dispersaba constantemente. Los recuerdos, las preocupaciones y las tentaciones la distraían. Teresa describe su alma como alguien incapaz de permanecer quieta. En ocasiones sentía fervor, que en otras, vacío y desánimo. La enfermedad empeoró hasta llevarla cerca de la muerte. Llegó un momento en que fue dada por muerta. Permaneció varios días inmóvil, sin reaccionar, y algunos creyeron que había fallecido realmente. Cuando recuperó la conciencia quedó parcialmente paralizada y extremadamente débil. La recuperación fue lenta y dolorosa. Teresa necesitó años para volver a caminar con cierta normalidad. Ese sufrimiento físico marcó profundamente su visión espiritual. Comprendió la fragilidad del cuerpo humano y comenzó a depender más de la fe que de las fuerzas materiales. Durante esos años experimentó grandes contradicciones internas. Deseaba avanzar espiritualmente, aunque seguía apegada a ciertas amistades y conversaciones mundanas. Reconoce que mantenía relaciones sociales que distraían su corazón. Algunas visitas al convento alimentaban vanidades y afectos que impedían una entrega completa. Teresa no oculta estas debilidades. Habla de ellas con humildad y dolor. Afirma que vivió muchos años en una mediocridad espiritual que la hacía sufrir. Ni abandonaba totalmente la oración ni se entregaba plenamente a Dios. Esa división interior la agotaba. Aún así, nunca dejó del todo la práctica de la oración mental. Aunque muchas veces le parecía inútil o difícil, persistía en ella. Poco a poco comenzó a descubrir que la oración no dependía únicamente del entusiasmo emocional. Había días de sequedad espiritual donde todo parecía oscuro, aunque precisamente allí aprendía a perseverar. Teresa compara el alma con un jardín que necesita agua para florecer. La oración era el medio para regar ese jardín interior. A veces el agua llegaba con facilidad, otras veces había que extraerla con enorme esfuerzo. Esa imagen se convertiría en una de las metáforas más famosas de su obra. En medio de las dudas, comenzó también a leer libros espirituales que fortalecieron su entendimiento religioso. Las vidas de santos y los tratados de recogimiento despertaron nuevamente su deseo de santidad. Aún así, el combate interior continuaba. Uno de los momentos decisivos ocurrió cuando contempló una imagen de Cristo llagado. Al ver el sufrimiento del Señor sintió un profundo dolor por sus propias faltas. Cayó de rodillas y lloró intensamente. Desde aquel día decidió buscar con mayor seriedad la conversión interior. Teresa comprendió que no bastaba con pertenecer a un convento o practicar actos externos de religión. Era necesario transformar el corazón. Esa comprensión marcó el inicio de una nueva etapa espiritual.
Aunque todavía tendría caídas y momentos de confusión, comenzó a crecer en ella una determinación distinta. La oración dejó de ser únicamente una obligación y empezó a convertirse en una necesidad vital. En este tramo del libro, Teresa muestra que el camino espiritual auténtico no está formado únicamente por éxtasis y experiencias extraordinarias. También incluye enfermedad, cansancio, contradicciones y largas etapas de lucha interior. Su relato adquiere fuerza precisamente por esa sinceridad descarnada. La futura santa aparece todavía frágil y vacilante, aunque cada sufrimiento la acerca lentamente a una comprensión más profunda de Dios y de sí misma. Después de largos años de lucha interior, Teresa comenzó a experimentar gracias espirituales cada vez más profundas. La oración dejó de ser solamente un ejercicio de disciplina para convertirse en un encuentro íntimo con Dios. Aunque todavía vivía momentos de temor y confusión, empezó a sentir que una fuerza invisible guiaba su alma hacia una transformación más radical. Durante sus tiempos de recogimiento ocurrían estados espirituales difíciles de explicar. Teresa describe que, mientras oraba, el alma parecía elevarse por encima de las preocupaciones terrenales. Los pensamientos se aquietaban y aparecía una paz intensa que no dependía de circunstancias externas. Ella llamaba a estos estados oración de quietud y oración de unión. En la oración de quietud sentía que la voluntad quedaba cautivada por el amor de Dios, aunque el entendimiento todavía podía distraerse. En cambio, durante la oración de unión, todas las potencias del alma parecían recogerse completamente. Teresa insistía en que estas experiencias no eran producto de imaginación humana. Llegaban de improviso y dejaban frutos espirituales duraderos, humildad, deseo de penitencia y amor hacia los demás. Aún así, el miedo seguía acompañándola. Temía ser engañada por ilusiones o por el demonio. En la España de su tiempo existía gran vigilancia sobre las experiencias místicas, y cualquier manifestación extraordinaria podía despertar sospechas. Teresa acudía constantemente a confesores y teólogos para someter sus experiencias al discernimiento de la Iglesia. Algunos hombres religiosos desconfiaban de ella. Le aconsejaban rechazar aquellas visiones y resistirse a todo fenómeno sobrenatural. Otros reconocían sinceridad en su alma y le recomendaban continuar la oración con humildad. Teresa sufría profundamente ante estas opiniones divididas. Deseaba obedecer en todo, aunque las experiencias espirituales llegaban aun cuando intentaba resistirse. En medio de esa incertidumbre ocurrieron visiones interiores de Cristo. Teresa relata que comenzó a sentir la presencia del Señor junto a ella, no con los ojos del cuerpo, sino mediante una percepción espiritual intensísima. Cristo se le aparecía resucitado, lleno de majestad y ternura. Aquellas experiencias le producían consuelo y al mismo tiempo temor reverente. La imagen de Cristo llagado continuaba impresionándola profundamente. Cada vez que meditaba en la pasión sentía dolor por sus pecados y deseos renovados de fidelidad. Teresa comprendía el sufrimiento de Cristo no como una idea lejana, sino como una realidad viva que tocaba directamente su corazón. Con el paso del tiempo comenzaron también ciertos fenómenos físicos asociados a la oración. Mientras se hallaba recogida experimentaba éxtasis en los que perdía parcialmente la percepción del entorno. En ocasiones sentía que el cuerpo se elevaba involuntariamente. Estas experiencias le causaban enorme vergüenza. Intentaba resistirse para no llamar la atención de las demás religiosas. Teresa insiste varias veces en que jamás buscó estas manifestaciones extraordinarias. Por el contrario, le producían sufrimiento debido al temor de ser engañada o juzgada por otros. Su mayor deseo era servir humildemente a Dios sin destacar ante nadie. Uno de los episodios más intensos que narra es la llamada transverberación. Mientras se encontraba en oración tuvo la visión de un ángel que sostenía un dardo de oro encendido. El ángel atravesó repetidas veces su corazón, dejándola abrasada de amor divino. Teresa describe aquella experiencia como un dolor suavísimo y glorioso, imposible de comparar con placeres humanos. La experiencia no la llevó a sentirse superior.
Al contrario, aumentó su humildad y su conciencia de pequeñez. Teresa afirmaba que mientras más cerca se siente el alma de Dios, más claramente reconoce sus propias miserias. En esta etapa comenzó a apartarse con mayor firmeza de las distracciones mundanas. Las conversaciones innecesarias y las visitas sociales dejaron de atraerla. Sentía deseos crecientes de silencio, recogimiento y pobreza espiritual. También empezó a comprender la importancia de una vida religiosa más austera. Observaba que muchos conventos habían relajado ciertas prácticas de disciplina y oración. Aquella realidad despertó en ella el deseo de una reforma más profunda, aunque todavía no sabía de qué manera podría realizarse. Las experiencias místicas fortalecieron además su valentía interior. Teresa, que durante años había vivido insegura y vacilante, comenzó a desarrollar una firmeza sorprendente. Aunque seguía sintiéndose indigna, entendía que Dios podía actuar incluso a través de personas débiles. El amor hacia Cristo se convirtió en el centro absoluto de su existencia. Ya no buscaba consuelos espirituales ni fenómenos extraordinarios. Lo único que deseaba era agradar a Dios y cumplir su voluntad. En este tramo de la obra, Teresa ofrece una de las descripciones místicas más importantes de la literatura universal. Su lenguaje mezcla humildad, análisis espiritual y emoción profunda. Habla de experiencias sobrenaturales con cautela y sinceridad, procurando siempre obedecer a la Iglesia y evitar cualquier orgullo. La antigua joven indecisa del comienzo del libro empieza a transformarse en una mujer de gran fuerza espiritual. A través del dolor, la enfermedad y la oración, Teresa avanza lentamente hacia la misión que marcará el resto de su vida. Las experiencias espirituales transformaron profundamente el corazón de Teresa y despertaron en ella un deseo cada vez más intenso de vivir una vida religiosa más austera. Mientras observaba el ambiente relajado que existía en muchos conventos de su tiempo, comprendió que era necesario regresar al espíritu de pobreza, silencio y oración que habían inspirado originalmente a las órdenes religiosas. En el convento de la Encarnación las visitas eran frecuentes y las religiosas mantenían bastante contacto con el mundo exterior. Teresa no condenaba a las monjas individualmente, aunque sentía que aquel estilo de vida dificultaba el recogimiento espiritual. En sus momentos de oración comenzó a percibir con claridad interior que Dios le pedía fundar un monasterio más pequeño y disciplinado. La idea le parecía imposible. Teresa era mujer, enfermiza y sin recursos económicos importantes. Además, sabía que cualquier intento de reforma provocaría oposición. Durante largo tiempo guardó silencio sobre aquel proyecto. Dudaba de sí misma y temía estar confundiendo deseos personales con inspiración divina. Poco a poco comenzó a compartir sus inquietudes con algunas personas de confianza. Entre ellas había confesores, sacerdotes y ciertas mujeres piadosas que la animaron a continuar. Otros reaccionaron con desconfianza y consideraron absurda la idea de una nueva fundación. Las dificultades crecieron rápidamente. Algunos religiosos pensaban que Teresa era demasiado visionaria. Sus experiencias místicas despertaban sospechas y varios creían que podía estar siendo engañada. La propia Teresa sufría ante esas acusaciones. Deseaba obedecer completamente a la Iglesia y jamás actuar por orgullo o rebeldía. A pesar de las dudas, sentía cada vez con mayor fuerza que debía continuar. Las experiencias de oración le daban una seguridad interior difícil de explicar. Teresa afirma en su libro que Cristo mismo la alentaba espiritualmente a no abandonar la misión. Con enorme esfuerzo comenzó la preparación para fundar un nuevo convento bajo una regla más estricta. La pobreza sería una de sus bases fundamentales. Las monjas vivirían con sencillez, dedicadas principalmente a la oración, al silencio y al trabajo espiritual. La noticia provocó críticas en Ávila. Muchas personas consideraban innecesaria la fundación. Otras pensaban que Teresa pretendía aparentar santidad superior al resto. Incluso dentro de su propio convento aparecieron tensiones y comentarios hostiles. Teresa sufrió profundamente aquellas reacciones.
Por naturaleza era sensible y temía causar divisiones. En varias ocasiones pensó abandonar el proyecto. Aunque cada vez que acudía a la oración sentía renovarse la convicción interior de continuar. Durante esta etapa las experiencias místicas continuaron acompañándola. Cristo se le aparecía interiormente para darle fortaleza. Teresa describe esas visiones con prudencia y humildad, insistiendo siempre en que el verdadero valor de la oración no consiste en fenómenos extraordinarios, sino en crecer en amor y obediencia. Finalmente logró establecer el pequeño convento de San José en Ávila. La fundación fue humilde y estuvo llena de obstáculos económicos. Las primeras religiosas aceptaron vivir con gran austeridad. Teresa veía en aquella casa el inicio de un retorno a la simplicidad original del Carmelo. La oposición, lejos de desaparecer, se intensificó. Cuando la noticia se difundió por la ciudad, muchas personas reaccionaron con indignación. Hubo reuniones y discusiones públicas contra la fundación. Algunos religiosos consideraban peligrosa aquella reforma. Teresa fue llamada a dar explicaciones y soportó momentos de enorme tensión. Aún así, mantuvo una actitud serena. Nunca respondió con violencia ni arrogancia. Confiaba en que la obra debía sostenerse mediante paciencia y humildad. En medio de las pruebas comenzó a percibir una transformación interior aún más profunda. La antigua inseguridad que había dominado gran parte de su vida empezó a desaparecer. Teresa seguía sintiéndose pequeña ante Dios, aunque ahora poseía una fortaleza espiritual sorprendente. Comprendió que el sufrimiento formaba parte inevitable de cualquier obra espiritual auténtica. Las humillaciones y críticas dejaron de parecerle castigos y empezaron a verse como oportunidades para crecer en humildad. También aumentó su amor hacia las demás personas. Teresa insistía en que la verdadera oración debía reflejarse en virtudes concretas, paciencia, caridad y desprendimiento. Desconfiaba de quienes hablaban mucho de experiencias sobrenaturales aunque carecían de humildad y amor fraterno. En este tramo de la obra aparece ya claramente la gran reformadora del Carmelo. Teresa deja de ser únicamente una mujer que lucha con sus propias debilidades interiores y se convierte en guía espiritual para otras almas. A pesar de las enfermedades, los temores y las críticas constantes, continúa avanzando impulsada por una convicción interior que considera proveniente de Dios. Su relato mantiene siempre un tono profundamente humano. No se presenta como heroína perfecta, sino como una mujer débil sostenida por la gracia divina. La fundación de San José marca el comienzo de una nueva etapa histórica para el Carmelo y también para la propia Teresa. La oración contemplativa deja de ser solamente experiencia personal y se transforma en una misión destinada a renovar la vida religiosa de su tiempo. Después de la fundación del convento de San José, Teresa comprendió que su vida había cambiado para siempre. Las dudas que durante años la habían atormentado comenzaron a disiparse lentamente. No desaparecieron por completo los sufrimientos ni las pruebas, aunque ahora los enfrentaba con una confianza más profunda en Dios. La pequeña comunidad de San José se convirtió en el modelo de vida religiosa que Teresa había anhelado durante tanto tiempo. Las monjas vivían en pobreza, dedicadas al silencio, la oración y el recogimiento interior. No buscaban prestigio ni riquezas. Teresa deseaba que aquel convento fuera un lugar donde las almas pudieran acercarse a Dios lejos de las distracciones del mundo. La reforma no se basaba solamente en reglas externas. Teresa insistía en que la verdadera transformación debía ocurrir dentro del corazón. La humildad, la caridad y el desprendimiento eran más importantes que las penitencias exageradas. Repetía constantemente que una vida espiritual auténtica debía reflejarse en el trato amoroso hacia los demás. Mientras continuaba guiando espiritualmente a sus hermanas, las experiencias místicas siguieron acompañándola. Durante la oración sentía una unión cada vez más profunda con Dios. Teresa explica que el alma llega a un estado donde ya no desea otra cosa que cumplir la voluntad divina. Describe estos momentos utilizando comparaciones sencillas y llenas de belleza.
Habla del alma como agua que cae en el mar y ya no puede separarse de él. También compara la unión espiritual con dos velas cuya llama termina siendo una sola luz. A pesar de estas gracias extraordinarias, Teresa nunca dejó de considerarse frágil y pecadora. Cuanto más intensas eran sus experiencias espirituales, mayor era su humildad. Temía constantemente engañarse a sí misma y procuraba obedecer siempre a sus confesores y a la Iglesia. En los últimos capítulos de su obra insiste repetidamente en que los fenómenos sobrenaturales no son la parte esencial de la vida espiritual. Las visiones, éxtasis y revelaciones carecen de valor si no producen amor verdadero y crecimiento en virtud. Teresa desconfía de la espiritualidad basada únicamente en emociones o apariencias externas. Su principal enseñanza gira alrededor de la oración interior. Para Teresa, orar no significa solamente repetir palabras, sino cultivar amistad con Dios. Explica que la oración exige perseverancia, incluso en tiempos de sequedad y cansancio. Muchas personas abandonan porque esperan consuelos inmediatos. Ella aprendió, a través de años de lucha, que la fidelidad silenciosa tiene un valor inmenso. También habla de la importancia del sufrimiento. Teresa no glorifica el dolor por sí mismo, aunque considera que las pruebas purifican el alma y enseñan humildad. La enfermedad, las críticas y las humillaciones que soportó durante su vida terminaron fortaleciendo su espíritu. En varios momentos recuerda con emoción los años de juventud donde vivía dividida entre Dios y el mundo. Mira ese pasado con compasión hacia sí misma y con gratitud por la paciencia divina. Comprende que la transformación espiritual ocurre lentamente y que Dios actúa incluso en medio de las debilidades humanas. Teresa siente además una creciente preocupación por la situación espiritual de su tiempo. La Iglesia atravesaba conflictos profundos y muchas almas, según ella, vivían alejadas de Dios. Por esa razón veía la oración como una misión importante para ayudar espiritualmente al mundo. En las páginas finales del libro expresa deseos intensos de unión definitiva con Dios. No habla de la muerte con miedo, sino con esperanza. Después de tantos años de búsqueda interior, siente que toda su existencia ha sido conducida por la misericordia divina. Aún así, conserva un tono profundamente humano y sencillo. Nunca intenta mostrarse perfecta. Repite varias veces que escribe por obediencia y que todo bien proviene únicamente de Dios. Esa humildad atraviesa toda la obra y constituye una de sus características más poderosas. El relato concluye dejando la imagen de una mujer transformada por la oración y el sufrimiento. La niña soñadora de Ávila, la joven insegura llena de contradicciones y la monja enferma que luchaba contra distracciones mundanas terminan convirtiéndose en una de las grandes figuras espirituales de la historia cristiana. Santa Teresa de Jesús no presenta la santidad como perfección inmediata, sino como un camino de perseverancia, caídas, arrepentimiento y amor creciente hacia Dios. Precisamente por eso su obra sigue conmoviendo siglos después, habla del combate interior humano con una sinceridad extraordinaria. El libro de la vida termina convertido no solo en autobiografía espiritual, sino también en testimonio literario de una conciencia que buscó comprender el misterio de la relación entre el alma y Dios. Teresa escribe desde la experiencia, con un lenguaje apasionado, cercano y profundamente humano, dejando una de las obras místicas más importantes de la literatura universal. Suscríbete a mi canal para subir más contenido. Gracias.